Amada Iglesia, hermanos en Cristo, buenas noches. Una vez más en esta reunión que hemos determinado hacer en este horario de cuarentena y de toques de queda aquí en Bogotá y en Colombia y en algunos otros países igualmente. Aprovechamos ese tiempo para transmitir una corta porción de la palabra y tratar un tema que estamos desarrollando en este tiempo a la luz de Isaías 43, la identidad en Cristo. Ya hemos avanzado a lo largo y ancho de este pasaje y hemos llegado al verso 9. Ayer dimos como la introducción de este verso, del 8 y del 9, y hoy queremos profundizar un poco más de esta porción y para que reforcemos nuestro concepto, entendimiento, conocimiento y aceptación de nuestra identidad. Ya no respecto a lo que el sistema mundo dice que somos, sino lo que dice la palabra del Señor que somos. Pueblo suyo, hijos suyos, llamados por Él, redimidos por Él, comprados por Él, que es redención, escogidos, dados, nos da nombre nuevo y nos hace pertenecerle a Él. Mío eres tú, dice el verso 1, que es el gran resumen de todo este pasaje. Vamos a entregar este momento en oración al Señor y continuamos con los versos para estudiar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre, por darnos el tiempo a raíz de esos toques de queda en donde aprovechamos para adentrarnos un poco más en el conocimiento de tu palabra, en el entendimiento de ella y aprender más de ti, Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Verso 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos, quienes de ellos hay que no de nuevas de esto y de que haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén y amén. Nos fuimos hasta el verso 12 para tener un contexto más completo de este pasaje, de esta porción del pasaje de Isaías 43. El Señor está diciéndole a estos hombres que tenían oídos pero que no veían y que tenían ojos y no veían, oídos y no escuchaban, que se congreguen a una, con todas las naciones, con todos los llamados a ser parte del reino de Dios, para ser hijos de Dios, pueblo de Dios, para tener un cambio de identidad en sus vidas. Ya no identidad según el mundo, sino identidad según el Dios de gloria, el Dios que nos ha llamado. Y lo interesante es que hoy nosotros tenemos alrededor nuestro muchos hombres, mujeres, jóvenes, que tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no escuchan. Están centradas sus vidas existenciales, aún que se llaman cristianos, en lo que dice el sistema mundo. Llámese el terror que el mundo ha infringido por esta pandemia real, el virus, las circunstancias, pero tanto como pandemia no, ya lo sabemos por qué. Miremos las cifras de muertos a nivel mundial normalmente en cualquier otra época, que es similar o más baja aún hoy, en este tiempo, que en esas otras oportunidades. Así de que los seres humanos tienen oídos y tienen ojos, pero la gran mayoría solo ve y escucha lo que su deseo del corazón quiere ver y escuchar, o lo que el sistema alrededor nuestro, el sistema mundo, como lo llama la Biblia, nos permite escuchar. Por ejemplo, tú prendes noticias todos los días y lo único que van a hablar es de pandemia, coronavirus, muertes, terror, quédate en casa, tápate. No salgas a la calle, si lo haces, protégete. Cúbrete como un astronauta completamente no para ir a la luna, sino para salir a la calle. Ten cuidado con los demás, de pronto te contagian. Ten cuidado contigo mismo si no tienes síntomas, porque eres asintomático y eres un peligro para la sociedad. Y eso es es el temor que está vendiendo este mundo a todos los que escuchan y ven este tipo de alertas del sistema mundo. Nosotros somos creyentes y nos centramos en la palabra. Nos cuidamos. Somos respetuosos con el templo del Espíritu Santo de Dios, que es este cuerpo. Usamos lo que la ley nos exige para poder operar y obrar en el sistema mundo. Pero nuestra fe no está basada en que el virus me afecte y me mate, sino que ya fui salvo por el Señor. Y este texto lo ratifica. Él está hablando de que se deben congregar los sordos y los ciegos para ver si ellos escuchan. Es una forma de enfrentarlos a la verdad que ellos ya conocían pero que no querían
aceptar, que ellos veían pero que no querían observar, y que ellos escuchaban pero se hacían los sordos. Y hay muchos cristianos el día de hoy que viven de esa manera. Su identidad ha sido perdida o nunca han tenido identidad en Cristo Jesús porque no conocen la palabra del Señor. Viven religiosamente el cristianismo, adoran a Dios, van el domingo a la iglesia, se congregan, participan en los discipulados, pero nunca han comprometido su vida para identificarse con el Salvador. Y este pasaje es espectacular en esta porción porque Él no solamente está llamando a su pueblo a congregarse, a reunirse, a testificar, sino que también le dice, verso 10, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Hablando de Cristo Jesús como el siervo del Dios viviente, siendo Dios mismo. Identidad en Cristo, mi hermano. Tú fuiste escogido con un propósito eterno. Hay un propósito temporal, tu trabajo, tu estudio, tu familia. Hacer mayordomía en este huerto del Edén donde el Señor nos ha plantado. Pero hay un propósito aún superior y eterno. Y la única manera de que tú y yo podamos desarrollar ese propósito eterno en el Señor es que tengamos identidad en Cristo. Porque entonces lo demás, sojuzgar la tierra, va a ser algo paralelo a nuestra vida cristiana, a nuestra experiencia cristiana, a mi testimonio cristiano, a mi predicación cristiana, a mi evangelismo. Mi vida cotidiana en el huerto va a ser paralela a ella. Y entonces mi identidad va a estar basada. Y todo lo que hago en el huerto, en quién soy yo. Cristo Jesús, un hijo del Dios Altísimo. Un testigo de Él. Un evangelista de voz y de obra en este huerto del Edén. ¿Para qué? Para que esos sordos y esos ciegos empiecen a ver y a escuchar que hay un Dios real. Y quebranten su identidad basada en el sistema mundo, ya lo hemos visto, lo que tenemos, lo que somos, lo que poseemos, quien nos dice que somos, y entrar en la identidad en Cristo Jesús, hijos de Él, redimidos por Él, siervos de Él. Verso 10, vosotros sois mis testigos. El cristiano es llamado a ser testigo del Dios de gloria, a ser testigo de su palabra, a ser testigo de los mandamientos del Señor, a evidenciar una vida en santidad como hombres, como Dios lo ordena en su palabra, guardando los mandamientos, pecando y en arrepentimiento ir al trono de la gracia para ser limpiados de esa disciplina y de ese pecado. Nuestra vida en identidad en Cristo se basa en ser como Cristo. Cristo salía a la cotidianidad, predicaba, fue su labor como profeta, obraba en el poder de Dios, testificaba del Dios Altísimo, le oraba al Padre para obrar cualquier milagro, para orar alguna de sus experiencias espirituales hacia el mundo, hacia el pueblo, que evidenciaban que Él es el Mesías, esperado por Israel, para que esos sordos y esos ciegos vieran. El Señor nos llama que somos sus testigos. Tal vez tú el día de hoy no has podido ser testigo del Señor porque tu identidad aún sigue arraigada en la carne y en el sistema mundo. Lo que eres, lo que tienes, lo que posees, tu ropa, la vanidad, tus egos, lo que el mundo dice que tú eres, la posición que el mundo te da, cómo te llaman doctor, ingeniero, señor, señora. Y por eso no has podido desarrollar la identidad en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en esto, esto y aquello. Pero mi principal identidad no es que soy abogado, soy contador o soy albañil, sino soy hijo de Dios. Soy siervo de Dios, soy testigo de Dios. Estoy aquí para testificar de aquel que me salvó. Sigamos más adelante el texto. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Cuando nosotros logremos tener una identidad plena en Cristo Jesús, nuestro testimonio va a ser sin temor alguno. A diestra y a siniestra testificaremos. No tendremos temor de las consecuencias de no participar en actos bochornosos o actos ilícitos o actos pecaminosos. No tenemos vergüenza de hacerlo porque estamos identificados con el Dios de gloria, con Cristo Jesús, y como tal nos comportamos como lo que somos, testigos de Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado por satisfacer lo que el sistema mundo quiere? Y nos identificamos con ellos. Licor, sexo, pornografía, chistes vulgares, lo que tú quieras. Que puedes haber vivido, podemos haber vivido en nuestras vidas. Porque nuestra identidad estaba debilitada.
Y le tememos más a lo que nos diga el sistema mundo que identificarnos con el Dios de gloria y ser testigos fieles de Él. Para que seamos como Jesucristo, el siervo fiel que escogió para que lo conociéramos. Porque recordemos que como cristianos nuestra revelación viene en el nombre de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien nos revela al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo. Esto lo hemos aprendido en teología aquí en la congregación. ¿Te identificas tú con ese Dios de gloria? Estás empezando a entender la imperiosa necesidad que sin importar la edad que tú tengas o los años de cristianismo que has profesado, empieces a identificarte con Cristo Jesús. Cómo Cristo Jesús podía estar sentado en una fiesta del pueblo hebreo, en un sitio, en una casa de un, entre comillas, pecador como Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos, rodeado de personas inmundas según la tradición hebrea, y él podía estar sentado testificando y muchos de allí ser salvos porque escucharon y porque vieron al siervo del Dios vivo, siendo Dios mismo. Es la razón por la que tal vez nosotros no hemos logrado que nuestros cercanos crean en el Dios vivo, porque no hemos tenido arraigada la identidad de Dios de gloria en nuestra vida. Y preferimos identificarnos con todo el sistema mundo, con toda la vanagloria humana, con todos los egos humanos, que con el espiritual, real y genuino y el único, con el Dios de gloria. Por eso es tiempo que empecemos a desarrollar identidad en Cristo y empezar a romper los temores. No temas, recuerda cómo empieza este texto. No temas. No tenemos identidad en Cristo porque tememos. Si empezamos a quebrantar el temor, empezamos a llenarnos del poder de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, y ser testigos de Él porque estamos identificándonos con Él. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta parte es importante, mi hermano, porque en la Biblia aparecen muchas expresiones de otros dioses, dioses ajenos, el Dios de este siglo, lo dice el apóstol Pablo, el Dios de este mundo, ¿verdad? Y en nuestra fe cristiana, cuando no hemos profundizado, estudiado la doctrina o hemos sido invadidos por doctrinas de demoniología o angeología, creemos que existen otros dioses. Creemos que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel empezó a adorar los dioses de los asirios o de los babilónicos, y se postraban ante los llamados Baales, realmente se estaban postrando, creemos que ellos estaban postrando ante dioses. Y ciertamente, como más adelante lo vamos a estudiar en el pasaje, eran creaciones humanas. Cogían un árbol, lo tallaban, hacían una figura en ese árbol y alguien se levantaba como sacerdote de ese supuesto Dios y hacía que otros se inclinasen a él y hacían que la adoración genuina al Dios de gloria, al Dios de los cielos, el Dios que no tiene imagen visible, excepto Cristo Jesús, después de su venida, antes, aquí en Isaías no existía, no había venido en forma corpórea, Cristo Jesús, el Dios de gloria, ellos vendían a ese Dios y lo hacían una deidad. O sea, lo que quiero que entendamos es que no existen otros dioses, solo hay un Dios. Todo lo demás es creación del Señor. Ahora, esto es importante, porque nosotros perdemos identidad cristiana cuando empezamos o creamos nuestros propios dioses. Mi trabajo, mi familia, mi carro, mi profesión, mi iglesia, mi ministerio, y podemos caer en idolatría y levantamos ello como un Dios. Pero no significa que allí haya un demonio detrás de eso que levantamos, no, son los egos del alma, los egos de nuestra mente, los egos de nuestro corazón y los deidificamos. Como tú, que te compras de pronto un par de zapatos y los brillas y los cuidas y los tratas con cuidado y que nadie te los toque y que nadie te los mire y cuidado te los pisan, has vuelto una deidad un objeto inanimado, que no tiene poder, pero tú le has dado un poder que te obliga a mantenerlo limpio, a mantenerlo al día, a que nadie los toque, a que nadie los mire. Tú eres el que crea los dioses. Ahora, cuando Pablo se refiere al Dios de este mundo, hablando de Satanás, o el mismo Cristo lo dice, está hablando de alguien que tiene un poder dado por Dios, pero que el hombre lleva a deidificarlo. Mi hermano, Satanás no tiene más poder que el que Dios le permite. Por eso nosotros no peleamos con Satanás. Nuestra guerra espiritual es contra carne y sangre. Nuestra guerra espiritual no es
contra carne y sangre, discúlpeme. Nuestra guerra espiritual es contra nosotros mismos y nuestros egos y nuestros pecados y nuestra concupiscencia. Cuando empezamos a guerrear y a gritar que Satanás, echarlo fuera y hacer ese tipo de proceso de guerra espiritual, lo estamos volviendo un Dios y le estamos dando poder más del que tiene el Señor. Yo te invito a que estudies el libro de Job y te des cuenta que Satanás no tiene más poder que el que Dios le permite tener para llevar a cabo su propósito aún en los hijos de Dios. Entonces tú no sacas nada con pelear con Satanás, tienes que poner en orden tu vida, alinearte con el Señor y empezar en oración a pedirle al Señor que te muestre qué es lo que estás haciendo mal, en dónde has perdido identidad con Cristo, en dónde estás pecando, y por eso Dios permite que vengan pruebas, disciplinas de parte aún del enemigo de nuestras almas, que ya no tiene más poder sobre nosotros porque ya estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Identidad en Cristo. Cuando nosotros como cristianos tenemos plenamente identidad en Cristo, no peleamos con Satanás. Nos ponemos a cuentas con Dios, buscamos qué en nuestra vida está fallando o identificamos las pruebas del Señor, las aguas y los fuegos, para avanzar, aumentar nuestra fe y madurar en el cristianismo. Tal vez muchos cristianos no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero la única realidad es que solo hay un Dios. Lo demás son creación de Dios, criaturas de Dios, y no podemos darle poder a ningún otro, sino al único que lo tiene, al Dios de gloria. A veces nosotros volvemos dioses, nuestros jefes, nuestros clientes, objetos inanimados o personas. Somos fanáticos de un cantante, lo hemos vuelto un Dios. Queríamos peinarnos como Él, vestirnos como Él, cantar como Él. Es la forma como el hombre crea dioses que no tienen poder. Más que el que mi ego, mi mente y mi alma le dan. Por eso la gente, muchos se levantan con el pie derecho, con el pie izquierdo, o para entrar a un sitio primero entran con un pie, con otro. Han creado una deidad de amuletos extraños. Algunos cargan el crucifijo y esto y lo otro, como en algunas religiones, los rosarios y todas esas. Crean propios dioses que no tienen poder, porque solo hay un Dios que tiene poder. Lo dice el texto. Entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cuántos dioses hay? Solo el Dios de gloria. Lo está diciendo Él. Si tú le crees a la palabra, si crees que aquí está hablando Dios, Él está diciendo, antes de mí no había, ni hay uno después de mí. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Uno solo, mi hermano. Y es tiempo de que empieces a quebrantar toda la angeología y la demonología que mal has aprendido en tu cristianismo, en el tiempo que tengas. Yo entiendo que hay muchas congregaciones que se la pasan haciendo guerra espiritual y pelean contra el diablo y gritan y hablan en lenguas y echan fuera, mi hermano. Estás perdiendo tu tiempo. Más bien canta y alaba al Dios de gloria y pídele discernimiento de lo que está sucediendo en tu vida, en las circunstancias que te rodean, para que realmente descubras al Dios de gloria a través del Espíritu Santo, hablándote, corrigiéndote y volviéndote a la senda antigua y tú evidenciando tu identidad en Cristo Jesús. El texto es muy claro, mi hermano. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vuelve y lo ratifica, ya lo vimos en otro pasaje, en este mismo capítulo de Isaías. Solo Dios salva, ningún santito, ninguna medallita, ninguna guerra espiritual, es más, ningún ayuno. Solo Dios salva. Solo Él nos da identidad, solo Él nos redime, solo Él nos conduce a la vida eterna, solo nos da el gozo, solo Él nos lleva por las aguas, nos pasa por el fuego y está con nosotros, solo Él, solo Dios. La intención de este estudio que estamos desarrollando en identidad cristiana a través de ese pasaje es que conozcamos a quién le pertenecemos. Porque entonces sin temor vamos a obrar, a actuar y a vivenciar que somos hijos del Dios Altísimo y me identifico con ese nuevo nombre cristiano. Soy un pequeño Cristo, soy como Cristo Jesús, soy de los del camino. Busco apartarme de este mundo estando en el mundo, predicando sentado con los paganos, entre comillas paganos, con los inconversos, con los que tienen oídos y no escuchan, ojos y no ven, y predico de voz, de testimonio, de una u otra manera, para que ellos vean que tengo una identidad diferente y tal vez el Dios de gloria toque sus vidas y también ellos cambien y conozcan a este Jehová de los cielos, a este Jehová de los ejércitos, a Cristo Jesús. Verso 11, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, verso 12, y salvé,
e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aquí les está recordando el nombre que le fue dado a Moisés del gran yo soy. Yo soy Jehová, el yo soy, el Dios. Está trayéndole a Isaías a través de esta profecía del Señor en la recordación al pueblo de Israel cuya profecía es dirigida, de que el que está hablando es el yo soy que los sacó de la esclavitud de Egipto. El yo soy revelado a Moisés, a quien le dio la ley, que ellos hoy estaban quebrantando. Y el yo soy que vino y caminó en la tierra, como Cristo Jesús, y murió en un madero, para que tú y yo nos identifiquemos con Él. Tengamos identidad en Cristo y estemos juntamente sentados con Él en los lugares celestiales por toda la eternidad. Yo te invito en esta noche, amada Iglesia Cristiana Casa Berea, que sigamos en este recorrido de Isaías 43 y descubramos algunas otras pequeñas y profundas enseñanzas del Dios de gloria para su pueblo y que logremos identificarnos con el Señor, quitarnos el temor de ser llamados cristianos, demostrar que somos cristianos, de boca, de obra, en todo nuestro entorno y ser testigos fieles de Él. Ya no ser más sordos ni más ciegos. Conocemos su palabra, conocemos sus mandamientos, simplemente debemos obrar obedeciéndolos, operando como cristianos en identidad cristiana. Amada Iglesia Casa Berea, hermanos en Cristo, amigos que nos acompañan en estas transmisiones, aquí en Facebook Live y en YouTube, el Señor les guarde y les bendiga. Desde la Iglesia Cristiana Casa Berea, aquí en Bogotá, les habla Glenn Rodríguez, el Señor les bendiga. Chao, chao, mañana 9 de la noche nuevamente.